el tema se presta mucho a que tengamos varias participaciones muy interesantes, así que con toda confianza, por favor. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar. Es un tema que a mí en lo personal eh, me gusta mucho porque para comenzar, las adicciones, las drogas, han cambiado mucho el paradigma social de cómo nosotros concebimos a la mente y cómo concebimos propiamente a la conducta humana. Hace unos años apenas, en los años 70, 80, hablar de drogas era igual que hablar del diablo. Y hoy en día no solamente está muy de moda, sino que incluso estamos en medio de un momento histórico en el cual hay mucha polémica respecto a llegar a legalizarla o no para fines recreativos. Mientras que por otro lado tenemos los fines medicinales, por ejemplo, de la marihuana, que han sido pues de lo más comprobado científicamente y que hoy en día se utilizan en pañales, pero que vamos avanzando hacia un futuro en el cual se pueda explotar mejor este tipo de sustancias. Y bueno, nada más quisiera aclarar que esta plática está hecha de la manera más objetiva y desde la perspectiva científica más fría posible. Es decir, muchas cuestiones, sobre todo de carácter moral, las voy a dejar a un lado un ratito y con esto no estoy diciendo que esté bien consumir drogas, para nada, todos sabemos el problema de salud pública que esto representa y cómo el DSM lo marca muy puntualmente como un trastorno de carácter psiquiátrico. Entonces, en ningún momento esta plática va dirigida a que es bueno o que hay que experimentar o demás. Simplemente es conocer un poquito más qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos expuestos a diversos tipos de sustancias de abuso. Y bueno, si lo vemos desde una perspectiva cultural, que hay que recordar que el consumo de sustancias de abuso tenemos que ver desde una perspectiva antropológica para comenzar. A lo largo de la historia hemos tenido una gran cantidad de diferentes momentos en los cuales diferentes culturas han experimentado y han explotado incluso el uso de varias de estas sustancias, sobre todo en sus formas más naturales. Tenemos que en China, sobre todo en el sur de Asia, Mongolia, Egipto, pues se llegó a utilizar mucho el cannabis, pero más que para el consumo humano, por ejemplo, su caña se utilizaba bastante, de tal manera que esta planta era ampliamente explotada. Sin embargo, tenemos otras culturas como la clase alta china, que explotó bastante el opio, más para fines recreativos. Y aquí en América nosotros tenemos dos casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, cómo se utilizó y se utiliza todavía bastante, antes más con fines recreativos, perdón, espirituales, hoy más recreativos, el uso, por ejemplo, del famoso psicotrópico que representa la ayahuasca, ¿no? Aquí en México tenemos, en cambio, el uso del peyote, el cual últimamente desde una perspectiva ecológica ha representado un verdadero reto porque de pasar a ser una ceremonia espiritual muy bien controlada, hoy en día incluso es fuente de turismo. Y bueno, eso amenaza ecológicamente, por ejemplo, pues el peyote, que es una cactácea que tiene tanto tiempo de requerimiento para poder crecer y llegar a una etapa madura y cumplir su ciclo de vida. Tal manera que a pesar de que puede ser muy, muy interesante que de pronto en un viaje de amigos digamos, vámonos al norte del país y probamos peyote o algo por el estilo, y no estoy diciendo que sea malo, de hecho en Netflix hay varios capítulos sobre series y películas específicamente aquí al respecto. Les recomiendo que por diversas cuestiones ecológicas, en particular el peyote, le tengamos un poquito más de respeto. Pero bueno, esto tiene que ver, y estoy tocando esto como un tema introductorio por la parte cultural de los efectos psicotrópicos. Desde que nosotros definimos al psicotrópico como un fármaco, como una molécula que es capaz de interactuar con nuestro sistema nervioso central y entonces generar cambios en nuestra mente, en nuestra perspectiva, es decir, en nuestra cognición, nosotros estamos hablando de algo que tiene que ver mucho con los cambios sociales y las políticas públicas que nosotros tenemos que implementar respecto a el uso, la explotación y el abuso de este tipo de sustancias. Pero bueno, eso es tema de otra plática. Y si lo vemos desde una perspectiva más histórica, podemos encontrar incluso cómo las drogas han sido utilizadas para fines médicos, muchas de ellas, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Freud, de acuerdo con su más reciente serie de Netflix, muy interesante, nada pegada a la realidad, pero muy palomera la serie, se las recomiendo. Ilustra muy bien cómo Freud en particular, siendo un médico, un neurólogo, utilizaba la cocaína, por ejemplo, como parte de su farmacoterapia típica dentro de los trastornos de salud mental.
Incluso sabemos que Freud pues consumía bastante de la cocaína. Y bueno, así tenemos desde una perspectiva histórica una gran cantidad de drogas hoy en día que inicialmente comenzaron siendo fármacos. Particularmente tenemos el caso de la anfetamina, que como ustedes sabrán es muy similar al Ritalin, al metilfenidato, y que justamente comenzó con este mismo tipo de indicación, que es el utilizarla en trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pero bueno, conforme fueron pasando el tiempo, se fueron dando cuenta también los primeros médicos y científicos que lo utilizaron, pues del poder adictivo que tenía esta sustancia. Y es aquí que no tenemos que forzosamente satanizar las sustancias porque se pueden utilizar de diversas formas, todas ellas. Y comenzamos simplemente con sustancias que hemos quizás probado todos, como el alcohol o incluso el tabaco, en el cual no por el hecho de ser legales causan menos estragos en el cerebro o en general hacia nuestra salud global. Todos ustedes saben pues las repercusiones que puede tener el consumo excesivo de cualquiera de estas dos sustancias. Y es aquí también muy importante hacer la definición de que una sustancia de abuso que se encuentra de forma natural puede llegar a presentar diversos beneficios o diversas complicaciones. El caso clásico de la marihuana, que seguramente todos nosotros conocemos, tenemos en cuenta que el THC, que es una de las principales moléculas activas que presenta esta planta en su forma natural, es aquella molécula que se encarga justamente de esas partes de la amnesia, de la psicosis, de la catalepsia, es decir, todo este efecto psicotrópico y que incluso puede llegar a ser nocivo desde muchas perspectivas. Y es algo que nosotros ya conocemos desde el 1980, que se detectó de manera muy puntual el THC y su función. Mientras que desde otra perspectiva tenemos el CBD, que es justamente la molécula activa que tiene el cannabis, que se utiliza desde la perspectiva médica, porque tiene muchísimos beneficios, dentro de ellos está la analgesia, se ha demostrado que es muy útil, sobre todo en pacientes paliativos, es un ansiolítico muy eficaz, es orexigénico y bueno, tiene una gran cantidad de diversas cualidades. Sin embargo, para poder utilizarla de manera oportuna, pues es importante tener una formación especializada en este tipo de cosas que estoy seguro que ninguno de nosotros tomamos de manera apropiada en nuestras clases de farmacología en la universidad, ¿no? Y bueno, es importante aquí entonces para empezar a entrar ya bien en tema, definir un tema en específico que es muy importante, que es la dependencia. Y es entonces la dependencia, tomémoslo aquí en consideración como el grupo de síntomas cognitivos, es decir, esta parte psicológica, mental que ocurre dentro de nuestra cabeza y que principalmente nosotros lo podemos ejemplificar con el craving, es decir, con las ansias de consumo cuando nosotros nos encontramos en un punto de abstinencia o de retirada de la sustancia de abuso al cual una persona que tiene un trastorno de consumo de sustancias de abuso pues se encuentra. Y adicionalmente, como toda parte psicosomática, ya que es muy importante recordar este punto de que la mente y el cuerpo están en una íntima y estrecha relación y que es muy difícil nosotros separarlas y que no deberíamos, a pesar de que ocurre muchísimo en medicina, pues se acompaña también de otros síntomas fisiológicos. Y estos son secundarios en parte de la tolerancia que puede presentar el consumo repetido de esta sustancia y que, como ustedes bien saben, requiere de un aumento en su dosis, pero también de la neuroadaptación, que es algo mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo el cerebro empieza a cambiar para poder recibir esa única sustancia como la forma que puede tener placer o una recompensa. Hablaremos más a profundidad de esta parte. Y bueno, este grupo de síntomas, tanto cognitivos como fisiológicos, tenemos que indican que una persona presenta un deterioro del control sobre el consumo, y aquí entonces estamos hablando específicamente de una conducta sobre el consumo de una sustancia psicoactiva y que sigue consumiéndola para encontrarse bien o para no sentirse mal. Y por otro lado, ¿qué es la adicción entonces? Es el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente, y este punto de la intoxicación es algo fundamental que nosotros debemos llegar a considerar eh, porque bueno, cuando nosotros estamos en la práctica clínica vemos que los pacientes salen con una gran cantidad de diversos referencias respecto a cómo consumen alcohol o alguna otra sustancia de abuso, pero algo aquí importante es, número uno, como un criterio, una indicación de qué rumbo o qué conducta nosotros debemos de tomar, es buscar
de manera directa la intoxicación periódica que pueda llegar a tener este individuo. Es por eso que en la historia clínica es tan importante que nosotros preguntemos no solamente cuánto y qué y cómo consume, por ejemplo, alcohol, sino también si llega a estado de embriaguez, ¿no? O que esto sea de una forma muy continua. Por ejemplo, la gente que dice, llevo 20 años que yo nunca me embriago, pero todos los días para dormir me tomo una copa de vino porque nos hace bien a nuestro corazón. Bueno, eso también debemos de tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso muestra un deseo compulsivo de consumir una sustancia. Y aquí pues ya comenzamos a hablar de un trastorno de salud mental, propiamente hablando. Y bueno, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente, que es algo importantísimo, o modificar el consumo de la sustancia y se muestra, decide obtener sustancias psicoactivas por cualquier modo. Es decir, empezamos a ver un deterioro en la funcionalidad que puede tener una persona, sobre todo en características propias de la vida cotidiana, como por ejemplo estudiar y trabajar. Ahora, la adicción va más allá que únicamente a las drogas y este es un punto fundamental. Una vez que nuestro cerebro ha llegado al punto en el que ya de alguna forma se logró asegurar su supervivencia, va a estar programado para buscar la recompensa. Todas las conductas que nosotros llevamos a cabo, y aquí vamos a entrar sobre todo al ámbito de la psicología experimental, se dictamina que son para buscar una recompensa, un estímulo, el placer de una o de otra forma. Y eso va a dictaminar básicamente el resto de nuestras vidas. Y aquí no solamente entran las drogas, que es un punto muy fácil en el cual nosotros podemos tomarnos para explicarlo, sino, por ejemplo, tenemos el caso de las personas que se dedican a trabajar de una manera irracional, incluso patológica, de las personas que consumen drogas propiamente, las personas que juegan videojuegos, que son adictas a las apuestas, el famoso gambling, o personas que son adictas al Internet en sus diversas modalidades. Dentro de ellas, la más común de todas va a ser naturalmente el consumo excesivo de la pornografía. Hay gente que no puede vivir un solo día de su vida si no ve pornografía. Entonces, esto responde a los mismos patrones neurobiológicos de cómo una conducta se vuelve en una adicción. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de las adicciones? Yo sé que desde pequeños dimos comerciales de que las adicciones son malas y las drogas son malas, perdón, y demás circunstancias, pero comencemos a platicar cuál es la realidad de esto. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona dentro de una sociedad empieza a consumir diversas sustancias de abuso? Para empezar, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino que pone en riesgo a todas las personas o a la comunidad que está rodeando. Y particularmente esta gráfica lo que nos demuestra es el daño que se hacen los mismos usuarios con el consumo de diferentes sustancias, que lo podemos ver, por ejemplo, en daños hacia la salud, la mortalidad y, bueno, la pérdida de, por ejemplo, de cuestiones tangibles o de relaciones. Por otro lado, en un color más morado, más rosa, podemos ver cómo esto afecta a su comunidad, a la perspectiva económica, medioambiental, al crimen, a los accidentes y, bueno, diversas cuestiones familiares. Y dentro de todos estos, es muy común que uno le pregunte a la gente, oye, ¿cuál crees que es la droga más dañina de todas? Y bueno, muchos te pueden decir, no, pues la heroína, la cocaína, ¿no? Incluso hay mucha gente que va a decir cosas más raras como los hongos o algo por el estilo. Sin embargo, la droga que es más dañina a nivel social va a ser indiscutiblemente el alcohol. Todos conocemos a alguien que ha tenido algún accidente por alcohol, ya sea algo mínimo en una fiesta, se cayó, se pelearon, tuvo una cortada o incluso pues llegó a conducir ebrio y tuvo un accidente fatal. El alcohol es la sustancia de abuso que más genera eh, problemas sociales desde una perspectiva de la carga de salud económica y social. Ahora, por otro lado, desde una perspectiva más personal, es decir, que le dañe más al individuo que a su sociedad, tenemos, por ejemplo, a los consumidores de cocaína, que como veremos un poquito más adelante, muchas veces una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias tiende a aislarse de su sociedad, de su grupo, de su vínculo directo, y eso te genera otro tipo de propensión a desarrollo de otros trastornos de salud mental. Ahora, comencemos ya la parte psicológica como tal.
Les voy a presentar un caso que es muy bonito. De hecho, este fenómeno lo describió quien fue mi tutor y por el cual se ganó muchísimas cosas, que es la neofobia, es decir, una nueva fobia. Nosotros, los mamíferos en general, cuando generamos algún tipo de conductas, esta conducta va en función de si es apetitivo o es aversivo el resultado o el estímulo final. ¿Qué significa esto? Se refiere a apetitivo cuando un estímulo nos empieza a agradar, nos empieza a gustar, la respuesta es positiva. Sin embargo, cuando es aversivo, se refiere a que nos genera aversión, nos genera rechazo, la respuesta global es negativa. Y para que nosotros comencemos a consumir alguna sustancia nueva, no únicamente me refiero a drogas, sino, por ejemplo, en este ejemplo en específico, vamos a hablar de tacos, por ejemplo, tacos que nosotros podemos llegar a consumir en una taquería que no conocemos, en un lugar nuevo. Quizás estos se ven muy bonitos, muy bonitos, pero imaginemos, por ejemplo, los clásicos tacos del Metro Pantitlán, de esos que son 10 tacos por 5 pesos o una cosa así, que son luego de carne de perro y demás situaciones. La primera vez que nosotros nos acercamos a probar esta nueva sustancia, este nuevo estímulo, ocurre algo muy particular, que es que nos acercamos con miedo, con repulsión inicial, aunque todavía no lo hayamos probado. Decimos, ¿qué tal si me enferma? ¿Qué tal si no me gusta? ¿Qué tal si me sale una cucaracha entre las tortillas o la carne, lo que sea? Este primer acercamiento que tiende a ser negativo, o mejor dicho, aversivo, se llama la neofobia. Y si nosotros vemos aquí en la gráfica B, lo que sucede es que en la adquisición, es decir, en esta primer exposición hacia la sustancia que nosotros estamos queriendo probar, lo que va a suceder es que vamos a tener una valencia, es decir, un valor hedónico que va a ser negativo, va a ser aversivo. No nos va a gustar, vamos a querer repelerlo. Pero si vemos que esos tacos en realidad saben buenos, nos gustaron, no nos enfermaron, aquí la parte de qué tan seguro es el consumo es fundamental, sobre todo en las especies, y es cosa que nos ha ayudado a que logremos vivir y no estar consumiendo, pues por ejemplo, la leche cuando ya está dañada o algún alimento cuando ya está en estado de putrefacción, pues lo que hacemos es justamente alejarnos. Bueno, una vez que nosotros vemos que sí nos agradó, que no nos enfermamos, cambia dramáticamente la valencia de este estímulo y se vuelve sumamente segura, se vuelve completamente provocativa para que nosotros volvamos a llegar a este consumo. Es decir, se vuelve apetitiva. Sin embargo, si nosotros vemos que nos enfermaron esos tacos, pasa todo lo contrario. Este primer punto de aversión se vuelve todavía más aversivo. Sin embargo, si por alguna situación de la vida no nos queda de otra más que seguir consumiéndolo de forma repetitiva a lo largo del tiempo, bueno, ya que no nos queda otra circunstancia, va a empezar a cambiar nuevamente la valencia y a lo largo del tiempo va a volverse positiva, va a volverse apetitiva. Este fenómeno de la neofobia es lo más importante que va a dictaminar el proceso de que nosotros nos volvamos adictos o no a alguna sustancia, a alguna situación. ¿Y qué es lo que sucede con todo proceso de habituación, de aprendizaje? Justamente procesos propios del cerebro en los cuales nosotros generamos una memoria y un aprendizaje mediante el cual nosotros percibimos el exterior, lo interpretamos y entonces a partir de una memoria generamos una nueva conducta, todo el proceso cognitivo. Y esto nosotros lo podemos ver a partir de cambios plásticos que ocurren en nuestro cerebro. Si recordamos, nuestro cerebro tiene esta característica que es neuroplástico, es decir, que es como la plastilina. Nosotros podemos moldearlo y este va a generar cambios específicos, morfológicos y funcionales mediante los cuales nosotros podemos adaptarnos a nuestro medio ambiente. Si, por ejemplo, vemos aquí en específico esta dendrita que está en el recuadro y nos acercamos para ver la dendrita control, es decir, que es una neurona que no ha aprendido nada y de pronto vemos cómo cambia cuando ha sido expuesta o ha aprendido a consumir cocaína, bueno, vemos que hay un aumento en la cantidad de espinas dendríticas y eso se genera entonces porque hay un aumento de las conexiones sinápticas, resultado de un proceso de memoria y aprendizaje. Ahora, particularmente las adicciones, las drogas, es difícil de generar una adicción. Eso es algo maravilloso. Me gustaría que recuerden la primera vez que consumieron una copa de alcohol, del que sea, si es que logran acordarse. Si nosotros recordamos muchas veces en la infancia, cuando llegamos a probar, porque nos daba curiosidad, nos daban un poquito,
incluso hacen luego bromas, ¿no? De que los padres dan con una cucharita o con el dedo, lo metían y que lo probaran. Y sabía horrible. Si nosotros incluso hoy en día tomamos solito algún vaso de cualquier cosa, no sé, yo no soy fan del Bacardí, me disculparán si alguien es fan del Bacardí. Si tomo un poco de Bacardí solito, sin ningún mezclador, el sabor no es muy agradable de forma global. Y eso sucede con la mayoría de las drogas. Nosotros tenemos que maquillarlas, tenemos que agregarle cosas para que se vuelvan muchísimo más apetitivas y que de esa forma podamos comenzar a consumirlas. ¿Y esto a qué se debe? A un aprendizaje social. Es decir, el consumo de una sustancia de abuso se necesita tener un aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros no es como que hayamos comenzado de la nada a preparar cócteles y demás, sino que el contexto social en el cual nosotros nos encontramos cuando consumimos una sustancia, la forma en cómo nos la presentan, hace que nosotros tengamos todo un aprendizaje respecto a los efectos que pueda llegar a tener esta sustancia. Tenemos una persona que, por ejemplo, está en una fiesta, está en un antro, cuando todavía existían, eh, prueba, por ejemplo, la cocaína y tiene un pésimo viaje, ¿no? Le va súper mal en el antro, lo corta la novia, se vomita, etcétera, etcétera. Pueden pasar mil cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a asociar entonces esa mala experiencia con qué sintió o qué experimentó propiamente de la sustancia, no del contexto. Y una vez que ocurre entonces esa asociación, tenemos un resultado final de que no me gustó consumir la cocaína por primera vez, por lo tanto no repetiré su consumo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando probamos, no sé, un alcohol baratísimo en nuestras primeras ocasiones y estamos con amigos, pero nos la pasamos súper bien? Vamos a tender a repetir esa conducta. Y entonces aquí lo más importante que quiero que se lleven de esta parte de neurobiología de las adicciones es que para que se genere una adicción tiene que haber todo un proceso de memoria y de aprendizaje. ¿Sale? Y este proceso va a estar principalmente mediado por diferentes vías. Todas estas vías, si podemos ver, van a comenzar en nuestro tallo encefálico, en esta parte, llamémoslo de esta manera, menos evolucionada, aunque en realidad es de una aparición filogenética anterior. Pero bueno, ese es otro rollo más cuestión de biólogos. Y aquí el punto fundamental del que nosotros vamos a hablar es del circuito de la recompensa. Si nosotros recordamos quizás nuestras clases de anatomía y tuvimos un profesor viejito, tiene que ver mucho con el circuito de Papez. Este circuito va a comenzar justamente en un área muy especial de nuestro mesencéfalo, en el área ventral tegmental. Cuando nosotros recordamos al mesencéfalo, lo recordamos principalmente por la sustancia negra, porque sabemos que cuando hay muerte de las células dopaminérgicas de esta estructura cerebral, bueno, se da lugar a la enfermedad de Parkinson. Los núcleos rojos, porque se ven súper bonitos, el famoso Mickey Mouse. Sin embargo, muchas veces no hablamos en la escuela del área ventral tegmental. Si podemos ver en la imagen inferior derecha, pues es justamente esta parte de nuestro mesencéfalo en el cual nacen las principales neuronas dopaminérgicas, o aquí se encuentran sus somas, sus cuerpos neuronales, que van a proyectar hacia una área específica de nuestro estriado, que es nuestro estriado ventral, que es particularmente aquella área que se encarga de el control de las emociones. Y un poquito de la cognición. Mientras que si recordamos, nuestra sustancia negra va a proyectar sobre todo hacia otras áreas del estriado, principalmente un poco más dorsales, encargadas particularmente de la motricidad. Y ese es todo un rollo aparte. Me gustaría ilustrar un poco esto con un corte de un cerebro de un murino, de una rata, porque es un poquito más fácil de entenderlo por cómo están distribuidas y lo grandes que son las diferentes estructuras. Ustedes sabrán que en un cerebro humano, pues por ejemplo, el núcleo accumbens se ve súper chiquitito, pero si aquí nosotros podemos apreciarlo en el cerebro de un ratón, de una rata, pues es muchísimo más grande, proporcionalmente hablando. Entonces nosotros tenemos aquí en nuestro mesencéfalo el área ventral tegmental, que si podemos ver aquí es particularmente grande, y vemos entonces la gran cantidad de proyecciones que va a tener específicamente en color verde. Y este color verde se va a referir a las neuronas que van a ser dopaminérgicas, siendo entonces la dopamina el principal neurotransmisor encargado de modular la recompensa o el placer. Y esta área ventral tegmental va a tener una gran cantidad de diversas proyecciones, pero dentro de ellas el punto de la encrucijada
en el cual más vamos a trabajar, sobre todo para esta parte de la recompensa, va a ser en nuestro núcleo accumbens, que si recordarán tiene dos porciones, una accumbens core, que es como central, y una accumbens shell, que es más periférico y que tiene diversas trabajos que puede realizar durante este proceso de memoria y de aprendizaje dentro de las conductas motivadas para generar entonces la búsqueda de una sustancia. Y finalmente, este núcleo accumbens core se va a conectar con una gran cantidad de diferentes puntos, como por ejemplo, y que va a destacar mucho aquí, va a ser las cortezas. Y dentro de las cortezas vamos a hablar específicamente de la corteza prefrontal, aunque se conecta con muchas otras, como por ejemplo la corteza insular. Y esta corteza prefrontal va a ser justamente el área más, mal dicho, más evolucionada de nuestro cerebro, y por lo tanto que nos da esta capacidad de ser más humanos, esta parte racional, esta parte en la cual nosotros tenemos la capacidad de poder convivir y tener una conducta social, y que en general va a estar sobre todo suprimiendo aquellos impulsos que podamos tener de otras áreas subcorticales. Estas partes son muy importantes, entonces sí me gustaría que se recordaran estas tres estructuras. En primera instancia, el área ventral tegmental como la fuente de la cual emana la dopamina para que tengamos todo tipo de recompensas. El núcleo accumbens como el motor emocional, emotivo, por medio del cual vamos a comenzar una conducta a partir de que hay una emoción o de una memoria, porque el núcleo accumbens está íntimamente relacionado con una gran cantidad de diversas poblaciones neuronales del sistema límbico, como por ejemplo tenemos al hipocampo, y recordamos entonces que este núcleo accumbens core, el núcleo accumbens en general, perdón, es parte fundamental de nuestro estriado ventral y que se va a comunicar entonces con el timón de nuestras conductas, que va a ser la corteza prefrontal. Ahora, eso es una perspectiva muy bonita, pero ocurren muchas circunstancias, muchas situaciones de biología molecular o celular dentro de este tipo de poblaciones neuronales cuando estamos en el contexto del aprendizaje al consumo de sustancias adictivas. Por ejemplo, tenemos en nuestra área ventral tegmental, en el VTA, para empezar, el LTP, que es un término de fisiología que muchas veces no utilizamos en medicina, pero sí se utiliza mucho en neurobiología, que se refiere justamente a una potenciación a largo plazo. Y esto se refiere a que las neuronas tienen por diferentes cambios plásticos muy interesantes respecto a la expresión de diferentes receptores, sobre todo de características glutamatérgicas en los procesos de aprendizaje y de memoria, pues va a generar que hay una facilitación para el disparo de las neuronas. Y una vez que está facilitado este disparo de la fuente de dopamina, pues va a activar otras áreas. Tenemos, por ejemplo, la amígdala, aquí en CA y BLA, que se refiere a la amígdala central y a la amígdala basolateral, que recordarán que son dos poblaciones diferentes que componen al cuerpo amigdalino, pues va para empezar a incrementar la reactividad hacia las diferentes claves de nuestro contexto. Y entonces hay que definir aquí las claves como el medio que habíamos comentado que nos rodea y que indica que hay una disponibilidad para adquirir y consumir esta sustancia. Vamos a hablar específicamente de dos tipos de claves, que son las contextuales y las discretas, pero hablaremos en un momentito más. Pero es muy importante aquí que se den cuenta de esta parte. Un ejemplo para que lo podamos ilustrar más antes de que se nos vaya la idea es cuando nosotros estamos muy acalorados, vamos caminando por la calle, tenemos muchísima sed y a lo largo vemos el letrero de una tiendita que habla sobre un refresco, el que ustedes quieran, su preferencia, o de una cerveza. Y uno dice, bueno, ahí hay una clave que está en mi contexto, que no se mueve, que permanece a lo largo del tiempo, por lo tanto es una clave contextual que me refiere a que hay la disponibilidad de una sustancia, del consumo de una sustancia. Cuando nosotros ya nos acercamos más a la tienda y abrimos nuestra botella y suena el clásico pss. Este estímulo que fue corto, que tiene una durabilidad precisa y que nos da la indicación de que hay la disponibilidad de la sustancia en este instante, es lo que dispara con muchísima mayor fuerza la conducta motivada de consumo de una sustancia. Y es por eso que lo utilizan tantísimo en los diversos comerciales de, sobre todo las bebidas carbonatadas. Es un muy buen ejemplo. Y sucede pues que cuando nosotros tenemos la potenciación del área ventral tegmental, hay una mayor cantidad de dopamina, pues por ejemplo nuestra amígdala, que es la encargada sobre todo de cómo reaccionamos
ante las diversas circunstancias para generar una conducta, sobre todo lo hemos asociado con las conductas eh, agresivas, del miedo o de la ansiedad, pues nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, que uno esté más reactivo a poder detectar ese tipo de claves en el medio ambiente. Como cuando uno va de fiesta, de antro, lo que sea, y uno lo que está buscando en la calle es justamente ver dónde se encuentran las entradas de los diferentes lugares, ¿no? Por otro lado, tenemos el núcleo accumbens, que si podemos ver nuevamente en esta diapositiva es una encrucijada. Hay una gran cantidad de diversos estímulos que están llegando por todas partes hacia la accumbens. Tenemos aquí que tiene que ver sobre todo con eh, pues el aumento en la remodelación de la sinapsis, aumento en la reactividad que uno puede tener, y que esto está sobre todo mediado por diferentes receptores del aprendizaje, donde destacan mucho los AMPAs y los NMDA. Y por último tenemos pues algunas otras regiones como el tálamo, el hipotálamo, y que están jugando un papel justamente también aquí de encrucijada, de ver qué es lo que va a estar sucediendo al comunicar áreas corticales con áreas subcorticales. El hipocampo juega un papel fundamental, sobre todo en la parte de la memoria, ciertas memorias en específico. Y bueno, finalmente quien va a terminar decidiendo, tomando la elección de de qué acción vamos a realizar, qué conducta se va a tomar, va a ser justamente la corteza prefrontal. Esto es una perspectiva muy simple, hay una gran cantidad de diversas estructuras que aquí juegan un papel. Y entonces cuando nosotros tenemos una exposición aguda hacia una sustancia de abuso, aquí particularmente hablamos del ejemplo del cannabis, lo que podemos ver es que en el área ventral tegmental hay un aumento nuevamente del disparo de las neuronas, tenemos que en el núcleo accumbens hay un aumento grande de la dopamina, de los péptidos opioides, hay una disminución del GABA, hay un aumento de la noradrenalina y por lo tanto en la corteza prefrontal pues va a disminuir el GABA, va a aumentar el glutamato, en fin. Cuando nosotros tenemos una exposición crónica, ocurre algo muy interesante. Para empezar, el área ventral tegmental va a tener una disminución en el disparo o el bombeo de dopamina de manera general. Va a disminuir la densidad de las células dopaminérgicas del área ventral tegmental. Y bueno, eso por lo tanto nos va a llevar a que haya una disminución global de toda la dopamina en el estriado. Y eso nos puede llevar a muchísimas cosas, porque si nosotros no tenemos una motivación, no tenemos placer, pues bueno, se caracteriza ahí en particular estados anhedónicos, de los cuales los diversos síndromes depresivos tienen aquí muchísimo que ver. Incluso hay algún tipo de síndrome depresivo que está sobre todo caracterizado por la anedonia y que se ha teorizado qué tanto tiene que ver más que la serotonina, la dopamina que emana del área ventral tegmental. En el hipocampo ocurren cosas súper interesantes, particularmente los receptores cannabinoides disminuyen muy interesantemente y se ve que hay un aumento volumétrico. Hay estudios muy curiosos sobre cómo aumenta la densidad volumétrica del hipocampo. Eh, en, Podemos hablar del núcleo accumbens, que ocurren otras cosas, como que disminuye la dopamina, bueno, pasan muchísimas cosas como aquí pueden ver. Y esto justamente lo que nos va a dar de resultado es que haya una disociación entre las estructuras corticales y las subcorticales. Es decir, si nosotros tenemos que las estructuras que nos regulan nuestra conducta para no solamente actuar de forma compulsiva o instintiva como ocurre en otros mamíferos, que se da gracias a las neuronas que se encuentran en la corteza prefrontal y lo disociamos de las estructuras subcorticales que sí tienden a ser compulsivas, bueno, vamos a tener una gran cantidad de diferentes formas como este sujeto va a comportarse y va a presentar conductas principalmente disfuncionales y que pueden generar lesiones o diversos problemas, tanto para la propia persona como para el entorno que le está rodeando. Esto es un poquito de lo que hablábamos, como este es el caso de la cocaína, como a lo largo del tiempo, cuando nosotros tenemos un abuso de estas sustancias, pues lo que podemos terminar generando es una disminución global de la dopamina en el estriado. Y estas son neuronas del área ventral tegmental que nos permiten ilustrarlo de una forma más gráfica, ¿no? Tenemos arriba una neurona que es control, que es normal, que no presentó ningún tipo de adicción, que realiza dopamina de una forma completamente regular, fisiológica, que se dispara de una forma normal,
que tiene sus receptores para GABA, y este es un punto muy importante, porque como bien sabemos, la parte de el bloqueo de la inhibición es fundamental dentro de nuestro cerebro. Es más, la mayor cantidad de sinapsis que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, pues son justamente inhibitorias. Entonces, el control que aquí nosotros tenemos de GABA, que sea fisiológico, pues es fundamental. Por otro lado, tenemos una neurona del área ventral tegmental que se encuentra expuesta a la morfina de forma crónica, y la morfina es eh, un fármaco muy interesante para hacer experimentos de este tipo. Y lo primero que vemos, y es algo que habíamos hablado, es la pérdida del tamaño, es decir, una hipotrofia global que llegan a presentar estas neuronas. Vemos cómo los receptores que esta tenía para GABA han disminuido muy importantemente, y por lo tanto no están actuando de forma normal esta neurona. Y bueno, finalmente el resultado que tiene es que la forma que tiene para disparar la dopamina pues se encuentra importantemente disminuida. Y esto nosotros lo podemos ver con diversos estudios funcionales o incluso volumétricos. Ahora, los efectos que pueden llegar a tener las drogas a largo plazo, pues van a variar mucho en función de qué tan dañinas puedan ser para nuestra salud. No es lo mismo justamente una droga como la nicotina o como el alcohol, qué tanto es el efecto que puede tener en comparación con la anfetamina intravenosa, ¿no? Podemos ver aquí en particular una serie de diversos estudios. Esta revisión es muy curiosa de cómo estas diferentes sustancias pueden disminuir la cantidad total de dopamina que se encuentran en justamente el estriado. Sobre todo, pues podríamos hablar del estriado ventral. Y vemos cómo no es siempre lo mismo. Particularmente en nicotina, pues tenemos unos resultados muy extraños, y eso se debe pues a que los diferentes estudios muchas veces son complicados de poderlos comparar y estandarizar uno junto a otro. Incluso hay un estudio, el de Barrett del 2004, que prácticamente nos dice que es protectivo usar nicotina, ¿no? Pero bueno, aquí es importante entonces valorar cómo el consumo crónico de una sustancia lo que va a terminar haciendo es que, como secuestra el sistema de recompensa, este sistema dopaminérgico, pues va a terminar haciendo que no funcione de una manera apropiada, y que entonces todo el estriado, sobre todo en su porción ventral, se encuentre con cantidades disminuidas de dopamina. Bueno, doctor, pero ¿qué sucede con aquellas sustancias que uno las prueba y luego uno se vuelve sumamente adicto sin que pase muchísimo tiempo, como el alcohol? Bueno, existen algunas sustancias más poderosas que lo que sucede es que tienen un efecto fuertísimo en la producción de neurotransmisores, y que genera entonces cambios, respuestas adaptativas, eh, sobre todo respecto a la neuroplasticidad, que son muchísimo más poderosas que otro tipo de sustancias de abuso, ¿no? Y es un ejemplo muy bonito que podemos ver aquí, como en general, no sé, sustancias como la cocaína genera un disparo grandísimo, no solo de dopamina, sino pues de todas las monoaminas, y eso hace que sea con mayor saliencia o con un mayor valor, digámoslo así en términos muy simples, la experiencia del consumo de esta sustancia. Si este tipo de sustancia genera un cambio plástico demasiado fuerte o demasiado significativo, pues lo que podría llegar a suceder es que justamente de una manera más inorgánica sea capaz de secuestrar con muchísima mayor efectividad el sistema del circuito de recompensas. Entonces aquí tenemos dos puntos fundamentales. En primera instancia, toda la parte del proceso de aprendizaje, que es contextual, que generalmente es social, de cómo una persona empieza a consumir una sustancia de abuso, que es lo que ocurrió con todos cuando empezamos a tomar alcohol o cuando probamos el cigarrillo, el tabaco por primera vez. Y cómo también tiene que ver una parte de el aprendizaje propiamente hablando en términos de la plasticidad neuronal que pueden generar diversas sustancias. Ahora, esto lleva a todo un ciclo. En primera instancia tenemos que el uso, sobre todo el uso de primera vez, el uso experimental, lo que va a generar dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, es un incremento en la transmisión dopaminérgica mesocorticolímbica. Es decir, va a generar una potenciación a largo plazo en el área ventral tegmental, que es la encargada justamente del inicio de este circuito de recompensas. Una vez que nosotros perpetuamos esta conducta, la cronificamos y se repite, vamos a caer en el abuso de las sustancias, en el cual va a ser sobre todo mediado por el Nuclear Accumbens Score,
y la corteza prefrontal, en el cual nosotros vamos a tener el mayor punto de niveles de dopamina en estas áreas predominantemente. Y cuando este abuso se vuelve crónico, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces la dependencia propiamente a una sustancia, que va a estar sobre todo mediada por receptores NMDA, que son otro tipo de receptores glutamatérgicos muy ligados con este proceso de memoria y de aprendizaje, particularmente encontrados en el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens aquí no solamente recibe señalización glutamatérgica, sino toda la dopamina que decíamos que viene particularmente del BTA, que va a estar sobre todo mediada por receptores dopaminérgicos del tipo 2 y 3 y que van a verse disminuidos. Una vez que disminuyen entonces esta facilidad del núcleo accumbens de recibir, de encontrar, de poder, vaya, propiamente detectar a la dopamina, pues es que se va a dar justamente este proceso de dependencia. Y una vez que nosotros ya no tenemos la misma facilidad de conseguir los resultados o la experiencia que teníamos con una dosis baja, ¿qué vamos a hacer? Escalarla. Vamos a aumentar nuevamente esta dosis de forma escalonada propiamente hablando, y esto va a estar sobre todo mediado por receptores tipo GLUR, que son otro tipo de receptores glutamatérgicos, pero que se van a encontrar sobre todo en corteza prefrontal. Y una vez que esta escala se llega a dar, y nosotros tenemos falta, la ausencia, la abstinencia de esta sustancia, ¿qué va a pasar? Una disminución muy importante de la dopamina que se encuentra en nuestro estriado, y por lo tanto esos descensos agudos, sobre todo de la dopamina, va a llevarnos nuevamente a nuestro uso, el abuso, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Tenemos un caso aquí muy interesante que me gustaría mucho comentarles sobre una revisión que se hizo de unos pacientes que tuvieron un stroke, un evento vascular cerebral, y que tenían la característica de que eran consumidores crónicos de tabaco, es decir, que no podían vivir sin echarse su cigarrito en la mañana. Y algo muy interesante que pasó es que en algunos de estos pacientes simplemente desapareció todo deseo, toda necesidad de consumir nicotina, de un momento a otro, justo posterior a este evento vascular cerebral que llegan a tener. Y lo que se hizo entonces fue revisar qué es lo que estaba ocurriendo. Se dieron cuenta que aquellos pacientes que habían tenido un EBC en la ínsula dejaron por completo el consumo de la nicotina sin ningún tipo de trabajo o ningún tipo de esfuerzo. Esto fue algo que llamó muchísimo la atención de diversos investigadores y que posteriormente lo replicaron en animales y se dieron cuenta justamente de que no solamente el sistema de recompensa se debe a esta parte del circuito dopaminérgico, sino que hay otras áreas que están modulando las conductas y las memorias adictivas. Un área aquí que vale mucho la pena hablar es justamente la ínsula. Recordando como que esta corteza que olvidamos tantísimo muchas veces, que decimos, es muy simple, la ínsula, pues tiene que ver justamente con la propiocepción, con la interocepción, con cómo nosotros visualizamos a nuestro cuerpo desde la perspectiva subjetiva. Por ejemplo, esta parte de que cuando estamos enamorados sentimos mariposas en el estómago, se refiere a un proceso interoceptivo de cómo nosotros le damos un valor, principalmente hedónico, a una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Entonces, si la respuesta fisiológica hacia el consumo de tabaco deja de tener algún valor, no solamente positivo o negativo, simplemente no tiene ningún valor, se pierde la adicción como tal a esta sustancia. Y es lo que ocurrió en esta serie de pacientes que tuvieron un infarto en la ínsula. Y es muy particular lo que podemos nosotros encontrar en la ínsula, que es una estructura tan maravillosa. Por ejemplo, podemos ver que en la ínsula de pacientes alcohólicos, consumidores crónicos, específicamente hablando de la ínsula en su porción anterior, que es la que se ha visto que tiene una relación más directa con las valencias apetitivas, con este sentimiento positivo, y podríamos decir que la porción posterior de la ínsula tiene más que ver con la modulación de respuestas negativas o aversivas que no nos agradan, pues lo que encontraron justamente es que en la corteza insular, en su porción anterior, habían cambios morfológicos a nivel celular de pacientes que eran alcohólicos. Por ejemplo, se puede ver una tinción de Nissl, que es algo de lo más sencillo y elemental del mundo, cómo hay una pérdida de neuronas específicas en la corteza insular, particularmente las fonecónomo, que son neuronas bipolares muy interesantes de la corteza insular,
Y que bueno, cuando tenemos nosotros pérdida de estas neuronas, vamos a tener también una disminución en el volumen de esta área de nuestro cerebro. Y particularmente este circuito que genera la ínsula con estas otras áreas de poblaciones neuronales que ya hablamos, tienen que ver muchísimo con un factor importantísimo que es el principal factor protector para el desarrollo de diversos trastornos mentales, específicamente hablando de la depresión, que si recordamos la depresión es la causa de mortalidad más importante que nosotros podemos tener en el área psiquiátrica, porque cada 40 segundos, de acuerdo con la OMS, fallece una persona por depresión. Bueno, este circuito entonces se va a dar sobre todo por la comunicación que va a haber entre la corteza insular anterior, el estriado ventral y la amígdala, y que va a estar regulando entonces la exclusión social que pueden tener los pacientes que tienen un trastorno por consumo de sustancias, sobre todo cuando se encuentran en este craving, en estas ansias o ansiedad de consumir nuevamente la sustancia porque se encuentran en un proceso o en un momento de abstinencia. Y lo que ocurre entonces es que cuando este proceso se empieza a dar, cuando este circuito empieza a dar vueltas, por así decirlo, nosotros tenemos un distanciamiento social. Y eso lleva a que los pacientes puedan tener muchos problemas, como ya lo hablamos, específicamente el factor protector que genera la red de apoyo, sobre todo ante la depresión. Voy a ir un poquito más rápido porque se nos viene el tiempo encima. Y para entender cómo nos hemos dado cuenta de esto, desde una perspectiva más profunda, es importante considerar no solamente la parte clínica, porque si bien la parte clínica es maravillosa y mágica, nos deja muchos huecos respecto a nuestro entendimiento de qué está pasando en realidad en las células o en los circuitos neuronales. Entonces, me gustaría compartirles aquí lo que es el CPP, que es un paradigma básico que se utiliza sobre todo en psicología experimental, que es un condicionamiento de preferencia de lugar, en el cual nosotros, les voy a poner muy fácil el ejemplo, tenemos un ratoncito en la figura A que está en un contexto donde las paredes son de un color, el piso es de un color y se le administra nicotina, una sustancia de abuso que la mayoría de nosotros conocemos. Y de forma posterior, en otro día, en otra sesión, se le pone se le confina a otra área de la misma caja que tiene diferentes colores de paredes, diferente textura del piso. Es decir, las claves contextuales son totalmente diferentes y se pueden parear, se puede aprender asociativamente que el consumo de la nicotina y sus efectos, llamémoslo así, placenteros, se asocian entonces a estar dentro del compartimiento verde con cierto tipo de piso y que los efectos, placenteros de la solución salina, es decir, nada, se asocian justamente a este otro compartimiento de la caja, que es completamente diferente. De tal manera que cuando nosotros, después de haber habituado y haberle dado una serie de adquisiciones a nuestro animal, lo dejamos libremente en la caja, este va a preferir y va a tender a pasar más tiempo en el lado de la caja que está pareado con la respuesta positiva, con la respuesta apetitiva. Una vez que tenemos este contexto, quiero plantearles este experimento maravilloso que se hizo, en el cual a ratas se les enseñó a autoadministrarse cocaína. Y cuando nosotros teníamos estas ratitas, lo que sucedía es que estaban en una caja en especial y que tenía una palanquita, y cuando las ratas jalaban la palanquita y se prendía una luz, recibían un shot de cocaína en ese momento. Entonces, aquí quiero que distingan dos cosas. En primera instancia, las claves contextuales, que son las características propias que tenía la caja, y la clave discreta, que recordemos que es este pss de cuando se abre una botella de algún refresco, es igual como esta luz que nada más se agarra, se prende un instante y se apaga. Cuando nosotros tenemos a nuestros animalitos consumidores de cocaína que se autoadministraban y que los hacemos pasar por un periodo de abstinencia, mientras más largo fue el tiempo de abstinencia, que aquí lo podemos ver en días, mayor fue la cantidad de respuestas, de palanqueos que dieron para recibir su shot de cocaína. Tal manera que un animalito que nada más tuvo un día de abstinencia, pues vemos que dio más o menos 40 palanqueos. Mientras que el animal que tuvo 60 días de abstinencia, bueno, dio 250 palanqueos más o menos. Esto lo podemos ilustrar muy bien en las conductas motivadas y sobre todo disfuncionales que tienen los pacientes que tienen un trastorno por consumo de sustancias para volver a consumir la sustancia a la que son adictos. Ahora, este ejemplo anterior fue únicamente dentro de la caja y no recibieron ningún shot de cocaína.
Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el animalito está en las mismas circunstancias de que está en abstinencia, pero ahora cuando da el palanqueo también se le prende la luz, es decir, también está la presencia de una clave discreta. Y lo que podemos ver en la línea verde, las barras verdes se refieren a los animalitos anteriores, sobre todo pues en un tiempo específico en la primera hora de la sesión. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, adicionalmente de que están en el lugar donde saben que pueden consumir, también reciben este estímulo discreto, es decir, que se prende esta luz? Y lo que pasa es que se disparan de forma automática las respuestas que estos animalitos pueden llegar a dar. Y sucede exactamente lo mismo con una persona que acaba de consumir sustancias de abuso, que tiene el trastorno, el clásico que lo llevan a alguna granja que se purifique, se depure y demás, y lo mantienen en un tiempo de abstinencia muy largo. Y de pronto empieza a tener algún tipo de clave discreta que le dice consume, que dispara estas ansias de consumo, como por ejemplo, si este paciente era un alcohólico que tenía problemas dentro de su casa, se va a rehabilitar, regresa 3 meses después de no haber consumido nada de alcohol y de pronto su esposa le comienza a gritar y empiezan a tener una pelea, bueno, eso resulta ser igual que una clave discreta. Y lo que va a pasar es que va a disparar esas ansias, esas conductas motivadas para volver a consumir la sustancia. Y esto se da mediado gracias a cambios muy interesantes, sobre todo particularmente gracias al proceso de aprendizaje que se lleva a cabo mediante los receptores glutamatérgicos, donde aquí tiene que ver muchísimo sobre todo los AMPA. Pongamos otro ejemplo muy particular que es algo que espero que genere un poquito de interés en ustedes, que es la optogenética. La optogenética es un tipo de herramienta que nosotros utilizamos en psicología experimental, mediante el cual nosotros brindamos un haz de luz que incide sobre los cuerpos neuronales o las terminales de alguna vía, de algún circuito que sea de nuestro interés, y por lo tanto que genera la despolarización, es decir, que se excite esta neurona o que se inhiba, dependiendo del tipo de vector viral que utilicemos y de la longitud de onda del haz de luz que se utilice. Y esto sirve sobre todo entonces para que controlemos en tiempo real y operador dependiente ciertas poblaciones neuronales que sean de nuestro interés. Es un tema que ahorita está muy de moda y que ha tenido unos resultados muy interesantes. Entonces les voy a plantear este otro experimento. Tenemos una ratita que está en su caja y que tiene dos rueditas como salvavidas. Cuando se acerca a una de esas rueditas y mete por ahí su hocico, le da un shot de cocaína. ¿De acuerdo? Tenemos una, la del lado izquierdo, que tiene el shot de cocaína, tiene una clave discreta, en este caso es un tono, es decir, un sonido, un pip, y adicionalmente tiene una infusión de cocaína durante 20 segundos, a la que se le suma la presencia de el láser de luz que va a estar estimulando una población neuronal mientras recibe su droga, en este caso la cocaína intravenosa. Y del otro lado tiene exactamente lo mismo, tiene la estimulación por parte de el sonido, es decir, esta clave discreta, el PIP, su tono pareado, recibe su misma dosis de cocaína y, bueno, durante 20 segundos, pero no recibe la estimulación láser de la optogenética. Veamos qué resultados nosotros podemos obtener a partir de esto. Y para hacer un paréntesis muy rápido, me gustaría enseñarles cómo se ve más o menos. Esta es una ratita que aprendió a consumir drogas en el lado de las rayas. Sin embargo, tiene unas férulas que tienen justamente la fibra óptica. Si nos asomamos, vemos que se prenden unas lucecitas azules en su cabeza cuando pasa del lado de las rayas. Y como este era el lado al que le gustaba consumir sustancia de abuso, particularmente anfetamina, es el caso de esta ratita, pues tiende a preferir estar de ese lado. Sin embargo, tiene una estimulación optogenética que se va hacia la amígdala y que le genera, por lo tanto, una respuesta de miedo, una respuesta de ansiedad, y que a pesar de que le gusta estar más del lado izquierdo, pues esta ratita, en cuanto recibe el haz de luz, que lo podemos ver como de un colorcito azul si nos acercamos un poquito a la pantalla, pues lo que va a pasar es que en ese momento va a sentir miedo, va a sentir ansiedad y va a salir corriendo hacia el otro lado. Es más o menos así como funciona la optogenética.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos animalitos que le pusimos su fibra óptica en la amígdala central? Lo que va a pasar es que va a aumentar importantemente la saliencia, es decir, qué tanto, no solo que le gusta, sino qué tanto más le gusta el consumo de esta sustancia. De tal manera que podemos ver en color negro, en color gris, animalitos que simplemente se estimularon por la cocaína, pero que no recibían ningún tipo de estimulación optogenética de la luz. Y por otro lado vemos en los colores azules, azul más oscuro para una estimulación bilateral, es decir, de las dos amígdalas, azul clarito para unilateral, es decir, de una sola amígdala, que con esta estimulación aumenta importantemente la cantidad de respuestas, de conductas que va a generar nuestro animalito para poder consumir su cocaína. Y lo podemos ver también en respuestas cumulativas a lo largo del experimento de la sesión y vemos cómo es radicalmente la diferencia de que de un animalito nada más 12, más o menos 12 o 10 estimulaciones para con el aparatito, con la donita, un nose poke, y cómo llega hasta las 118 cuando es adicionalmente la cocaína estimulado con la optogenética. Esto es algo maravilloso y tiene que entonces que demostrarnos cómo estas estructuras están directamente relacionadas con las conductas que generan las adicciones. Y no solamente propiamente con la interacción del nose poke o de esta ruedita donde mete el hocico el animal, sino también con otras conductas que puede tener de búsqueda, como por ejemplo morder propiamente el dispositivo, mordisquearlo o incluso el simple hecho de olfatearlo. Y vemos en todas que está aumentado cuando el animal tiene la estimulación optogenética. Recordemos que de los dos lados tiene estimulación por la droga, por la cocaína, pero de un lado está la estimulación optogenética y es la que prefiere radicalmente más. Ahora, ya prácticamente para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, recordemos que aquí en México se ha empezado a utilizar mucho diversas sustancias de abuso. Particularmente tenemos la fortuna o disfortuna de que en Oaxaca tenemos un legado cultural muy importante, sobre todo para ciertos hongos alucinógenos. Tenemos específicamente el psilocibe mexicana, y tenemos una figura maravillosa que es la de María Sabina. Si ustedes van allá a Huautla de Jiménez, en Oaxaca, van a encontrar que incluso los taxis tienen la cara de María Sabina. Y es que no hay que satanizar el consumo de drogas. Hay muchas cosas que se les pueden sacar positivas desde la perspectiva, sobre todo médica, que es lo que nosotros tenemos que ver de ayudar a nuestros pacientes, de desarrollar nuevos tratamientos. Y bueno, los pacientes, aunque no les recomendemos que vayan con un chamán a la Sierra de Oaxaca a darse un viaje, pues lo van a hacer, nosotros les digamos que lo hagamos o no. Y es importante entonces que podamos dar algún tipo de orientación respecto a qué sería lo mejor, qué hacer, qué no hacer, etcétera, ¿no? Y particularmente se ha visto mucho desarrollo hoy en día, sobre todo en el área de los psicodélicos, muchos protocolos de investigación que se empezaron a usar en la época hippie, cuando empezó el boom del LSD y que fueron detenidos por cuestiones políticas principalmente, y que hoy en día se están empezando a retomar. Que se ha visto mucho que sobre todo algunos efectos de psicodélicos, pues bueno, pueden llegar a tener efectos muy interesantes, específicamente en el área de la psiquiatría, y cómo se puede comparar incluso el resultado que pueden llegar a tener algunos antidepresivos como los inhibidores de la recaptura de serotonina y cómo al final, a pesar de que tienen mecanismos sumamente diferentes, pueden llegar a dar el resultado de una menor cantidad de síntomas depresivos y un aumento en cuanto al sentimiento de bienestar. Y bueno, nos dio la hora, les agradezco muchísimo por su tiempo, por haber estado el día de hoy conmigo platicando un poquito sobre neurobiología de las adicciones. Espero que haya sido de su gusto. Si alguien desea hacer una pregunta, con todo gusto podemos desarrollarla. Y bueno, les dejo aquí mi contacto, mi Instagram de NeuroAndro. Muchísimas gracias. Bueno, se abre la sesión para las preguntas. Cualquiera que tenga una duda, pues adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Habrá una relación, por ejemplo, entre la optogenética con la gente adicta al tabaco, tomando en cuenta lo que es el estímulo de color rojo al prender el tabaco? Bueno, consideremos que la optogenética en principio es una
es una herramienta experimental que no utilizamos en seres humanos, porque no sería muy fácil poder meterle una fibra óptica, ni muy ético meterle una fibra óptica a una persona en su cerebro, porque podríamos estar justamente hablando de controlar su voluntad, ¿no? Que es lo que ocurre con estos animales. Ahora, la optogenética, los colores que se utilizan son únicamente el azul, el verde y el amarillo, porque el tipo de longitudes de onda que tienen estos interactúan de manera específica con vectores virales que utilizamos para que transfecten las neuronas que nos interesan bajo un promotor en específico y que son luces que únicamente se encuentran intracraneales, es decir, el animal nunca las puede ver. Ahora, por ejemplo, si está en la oscuridad y ve a una persona que consume tabaco, no sé, está en la playa en la noche o en la calle y ve a lo lejos una luz roja, puede servir como una clave que dispare el consumo de sustancia. Claro que sí, totalmente. Vale, vale, muchas gracias. A ti. Yo tengo otra pregunta. Cuando se genera, ponga usted, por ejemplo, ¿no? La adicción del cigarro, de que te acostumbras a estarlo fumando y lo dejas y lo vuelves a retomar y no te gusta, pero aún así la adicción es mayor que antes, ¿a qué se debe? Justamente todo este proceso que ha ocurrido de neuroplasticidad dentro de nuestro cerebro. Todo nuestro sistema de recompensa empieza a adaptarse para que, vaya, digámoslo así, es secuestrado, empezamos a perder la recompensa hacia otras cosas, es decir, las cosas que antes nos gustaba hacer, como lo recompensante que podría ser ver a nuestra familia, ver a nuestro hijo, pierde su valor y aumenta el valor por el consumo de la sustancia, como por ejemplo, es un caso muy particular con los alcohólicos, ¿no? Entonces sucede exactamente lo mismo con la nicotina. La nicotina uno requiere de muchísimo tiempo para lograr generar una adicción. Es muy difícil. La primera vez que probamos el tabaco fue, me imagino, para todos horrible, ¿no? Empezamos a toser muchísimo con tos seca, no nos gustó, sabía horrible, etcétera. Sin embargo, requerimos de muchísimas veces de aprobación social, de vernos cool, etcétera, para que después de un ratote nuestro cerebro haya generado los diferentes cambios plásticos, que incluso son medibles, distintas perspectivas, tanto metabólicas como morfométricas, para poder generar entonces la adicción. De tal manera que esto que tú me planteas se debe justamente a un proceso de modulación de muchísimo tiempo que no se corrige simplemente en semanas o meses. Ok, gracias. Doctor, yo tengo una duda. Claro, Pablo. Bueno, yo estuve investigando sobre el poder precisamente de algunos psicodélicos como la psilocibina o creo que inclusive la ibogaína para tratar ciertas adicciones. Sé que en Estados Unidos es, por ejemplo, ilegal la ibogaína, pero la utilizan, bueno, algunos estadounidenses se vienen acá a México precisamente a someterse a una terapia con ibogaína para, sobre todo, adicción con la heroína. No sé si sea algo que sea específicamente en un hospital o se hace más como clandestinamente. Bueno, aquí en México la verdad es que tenemos una regulación muy pobre en términos de estas cosas y siéndote muy sincero, lo más probable es que se realice de forma clandestina dentro de hospitales privados. Tenemos aquí que en México en los hospitales privados realmente no existen muchas leyes y uno puede hacer prácticamente cualquier cosa. Uno puede meter incluso un frigobar y tener unas chelas en un hospital privado. Me consta. No porque yo haya sido el que lo haya hecho, sino porque me consta que llegan a pasar ese tipo de circunstancias. Y también ocurren otro tipo de cualidades muy particulares. De tal manera que lo más probable es que sí, efectivamente se haga de forma clandestina, pero dentro de hospitales o de clínicas privadas, porque la regulación aquí en México en eso, pues todavía estamos muy en pañales. Sin embargo, es un tema muy fascinante cómo justamente los psicodélicos pueden llegar a ayudarnos con una gran cantidad de diferentes trastornos de salud mental, pero hace falta todavía experimentar un poquito más. ¿Y cómo ve, por ejemplo, el futuro de la terapia psicodélica, por ejemplo, en este tipo de cosas como la adicción, que bueno, está también la depresión y todo eso? Yo en lo personal creo que vamos a tener una revolución muy importante en la psiquiatría cuando tengamos mayor control de este tipo de sustancias.
principalmente porque hasta ahora han dado resultados súper interesantes y yo creo que cuando lo sigamos estandarizando y aumentando la N, pues tendremos mejores resultados. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día con el cannabis, ¿no? Que hemos logrado quitar, por ejemplo, el THC, únicamente usar el CBD, y resulta que el CBD hace maravillas, ¿no? En muchas circunstancias, sobre todo lo que decíamos, como por ejemplo en analgesia, en ansiedad. Entonces, yo en lo personal creo que cuando nosotros sigamos avanzando, sobre todo para sintetizar la psilocibina y dejar de consumir el resto de los metabolitos que pueden llegar a tener ese tipo de sustancias y se haga dentro de un marco de un contexto clínico bien regulado, puede tener resultados muy buenos, muy interesantes, y yo creo que podría cambiar importantemente la perspectiva que tenemos de la psiquiatría. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Yo también tengo una pregunta. Yo quería preguntarle acerca de la disminución de la presentación de los receptores GABAérgicos en las neuronas cuando se presenta una adicción crónica. Si esa es la causa entonces de que haya una abstinencia, que al disminuirse la secreción de dopamina o de neurotransmisores excitatorios por disminución de la posible inhibición de GABA, sea lo que presente la abstinencia. Bueno, es un poquito complejo. Por ejemplo, si hablamos nada más de glutamato, que el glutamato es el principal neurotransmisor encargado del aprendizaje, hay una cantidad bárbara de diferentes receptores que podemos mencionar. Durante esta plática, por ejemplo, hablábamos de NMDA, de AMPA, de GLUR, y bueno, específicamente los de GABA, cuando nosotros tenemos una disminución de la facilidad para que nosotros podamos captar GABA, ocurre justamente esta disociación entre las estructuras corticales y las subcorticales, es decir, de aquellas áreas más encargadas, más evolucionadas, por así mal decirlo, de la parte de la regulación de las conductas menos impulsivas, y aquellas áreas subcorticales quedan más disociadas. ¿Por qué? Porque principalmente las cortezas son GABAérgicas, tratan de disminuir los impulsos que tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos ganas de orinar, nuestros cuerpos neuronales que son subcorticales nos van a decir, pues orina, tienes ganas, ¿no? En este momento, no importa. Y la corteza nos va a decir, no, no lo hagas, estás frente a otras personas y te vas a ensuciar todo. Entonces, justamente cuando empieza a haber esta disociación que está principalmente mediada por GABA, es que tenemos todas las conductas, sobre todo aquellas que son disfuncionales o rígidas en este tipo de pacientes, que son las que se caracterizan cuando tienen justamente lo que tú dices, este punto de abstinencia y de una búsqueda importante que genera el craving. Generalmente una persona que está sufriendo un craving agudo, pues muchas veces incluso está en un estado psicótico, es muy complicado cómo se encuentra en el momento. No es como que va y pide por favor que le administren o compra de forma regular. Generalmente caen en situaciones muy complicadas respecto a sus conductas maladaptativas. Y tiene que ver justamente con esto que tú me dices de la disociación de estructuras córtico-subcorticales, que está principalmente mediada por GABA. Gracias, doctor. Bueno, si ya nadie más tiene alguna duda, entonces vamos a concluir el día de hoy. Les recordamos que quedan otros 2 días para la Semana de Neurociencias y el viernes vamos a tratar encefalitis anti-NMDA, por si les interesa, con el doctor Jesús Bermúdez. Y nada más queda agradecerle al doctor André por la ponencia. Hemos recibido muy buenos comentarios y estamos todos muy satisfechos. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pablo, y cualquier otra duda que gusten realizarme, con todo gusto la podré revisar ahí en mi Instagram. Muchas gracias, tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar su certificado de la ponencia por electrónico. Muchas gracias. Gracias.